Recording in progress. En el nombre de Dios y de la patria, damos inicio a esta sesión de la Comisión de Minería y Energía, que es la primera que corresponde al año 2023. Así que, por cierto, aprovecho de saludarle a los colegas integrantes de la comisión y a quienes nos acompañan, que son, diríamos, invitados permanentes de la comisión, como el ministro Marcel, el subsecretario de Desarrollo Regional, sus asesores, asesoras, a nuestra secretaría y a todos los que están acá presentes, deseándoles, por cierto, un muy feliz año 2023. Dicho esto, corresponde revisar. Le daré la palabra al secretario para que nos diga qué tenemos en la cuenta. Señora Presidenta, han llegado a la Secretaría una comunicación de la ministra de Minería, señora Marcela Hernando, con lo cual se disculpa de poder asistir hoy día por encontrarse en otras actividades agendadas previamente. Y en segundo lugar, un oficio del Ministerio de Energía con el cual remite informe de protección tarifaria y pobreza energética elaborado por la Mesa Estratégica de Pobreza Energética. Estos documentos fueron enviados a sus correos y también lo tienen nuestras señorías en el tablet. Muy bien, se tendrá presente y agradecemos las excusas de la ministra y su consideración en enviárnosla. Bueno, corresponde seguir tratando, y hoy día ha sido convocada esta sesión especialmente para la votación, ¿cierto?, del proyecto de ley que establece en favor del Estado una compensación denominada royalty minero por la explotación de la minería del cobre y del litio. Ya hemos anunciado, teníamos, ¿cierto?, la presencia del ministro Marcel, de los coordinadores de política tributaria, de los coordinadores legislativos y, por supuesto, también de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Antes de nada, quisiéramos dar lectura a propósito de la indicación que ha llegado. No sé si les parece a los colegas, y le cedo la palabra inmediata al senador Durana, que ha solicitado. Sí, antes de iniciar la discusión propiamente tal a lo que estamos convocados, yo quisiera solicitar a la Comisión de Minería y Energía la posibilidad de poder invitar al ministro de Energía, don Diego Pardo, con el objetivo de que nos pueda explicar en detalle cómo va a ser la fórmula del procedimiento del ingreso de ENAP al mercado de los valores de gas. Yo creo que es un tema que es importante y quisiera pedir el acuerdo de la comisión para que se fijase como un acuerdo una fecha antes del receso del mes de febrero. Gracias, presidente. Ofrezco la palabra al resto de los colegas senadores si hay puntos varios respecto a alguna solicitud, propuesta. Por cierto, yo creo que no habría ninguna imposibilidad y acuerdo, ¿cierto?, de citar y convocar más bien a invitar al ministro de Energía a propósito de esos temas del cual hemos sido testigos a propósito de la prensa y el compromiso presidencial, y otras materias que son propias, entre ellas lo que acaba de hacerse mención respecto a la tarifa y a comillas, pobreza energética, que fue la comisión que se conformó y que terminó su trabajo ahora en diciembre, de cuyo texto de informe ha sido enviado y que nos gustaría, por supuesto, tener también antecedentes de aquello. Fijaremos fecha entonces lo que resta del mes de enero, entendiendo que tenemos las 4 semanas del mes de enero también legislatura, así que tenemos plazo suficiente para poder incorporar aquello. Lo segundo, a propósito del proyecto de ventana, hay una indicación que se requiere suma agilidad en esa materia. Lo habíamos revisado, hay una sola indicación, lo que significaría aprobarla y luego ir a sala, así que les propongo que también convoquemos para el próximo miércoles la votación. Claro, para que lo tengan en cuenta a propósito de los tiempos. Muy bien. Senador Velázquez me había pedido primero la palabra y luego el senador Provenza. Senador Velázquez. Gracias, Presidenta. Sería importante desde la Secretaría actualizar los invitados y si no, yo reiterar en mi caso que me gustaría que viniese el servicio o el Ministerio de Medio Ambiente, diría yo, la Superintendencia también, para que den cuenta de la realidad que hoy día vive el Salar de Atacama.
Ha llegado una serie de información a la comisión, probablemente a nuestros correos de conocimiento público, de algunas decisiones que están tomando las empresas en marco medioambiental. Entonces sería bueno que como comisión tuviésemos nosotros claridad respecto hoy día cuál es la condición, cuál es la situación de los requerimientos ambientales que hay al respecto. Las comunidades han hecho presentaciones en los tribunales. No obstante, sería muy importante, así que le pediría a la presidenta de la comisión respectiva para que dentro de los invitados, el calendario que tenemos que hacer para el presente año y ojalá en enero, pudiésemos también tener aquellos que menciono. Muy bien. Gracias, presidenta. Gracias, senador Velázquez. Senador Proes. Gracias, presidenta. En el tema de ventanas, me gustaría, presidenta, poder escuchar al ex diputado, senador, ministro Waldo Purpuriza, ya que él participó mucho cuando se hizo el traspaso de Ventana a Codelco. Y yo creo que hay cosas que nosotros desconocemos y nos gustaría que nos dé la visión de la época, por qué se hicieron las cosas y cuáles son los compromisos que hay con los pequeños y medianos mineros, que no todo es el tema de ser una caja pagadora de productos, sino que va más allá. Hay temas tarifarios que hoy día no están arriba de la mesa y que eso también puede perjudicar lo que ha planteado el presidente del directorio. Así que yo pediría poder escuchar a alguien que estuvo en esta mesa y que fue parte importante del logro de traspasar y que además se paga. Como ya quedamos de acuerdo que íbamos a votar la próxima semana, pudiera ser, no sé, unos 10 minutos, 15 minutos recibirlo y si está disponible lo vamos a invitar y luego eso sí procederíamos de todas maneras a la votación porque por los plazos y por los tiempos no nos da para, o si no tendríamos que abrir, claro, también la posibilidad de otras personas que vinieran a exponer, pero como esto ya lo hemos discutido, me parece que por lo menos atendiendo su solicitud, 15 minutos destinados a aquello y luego la votación del proyecto ese día. Muy bien. Presidenta, solo quiero hacer alcance en algo. Lo mío no es algo personal, sino que es algo que me han pedido las asociaciones mineras, que quede bien aclarado, porque de lo contrario, ellos se van a ver perjudicados con el traslado a otros lugares si la tarifa llega a cambiar. Y eso es un poco lo que quieren despejar. Como yo no tengo conocimiento, no sé el secretario, pero en esa vez se fijó una tarifa que es la empresa más barata de las grandes, es lo que se le cobra por maquila a los pequeños y medianos mineros. Y es un poco lo que queremos tener claro antes de llegar a seguir adelante. Muy bien, sí, no, o sea, se entiende y están así que ya hemos señalado que los invitaremos entonces para la próxima sesión. Gracias. Comenzamos entonces la votación de este proyecto, de esta indicación que ha ingresado el Ejecutivo. No sé si será necesario leer toda la indicación. Eso quisiera escuchar. Ofrezco la palabra respecto a la posibilidad de tener, como se ha señalado, una votación económica, o bien le damos curso natural, nomás como se dice, a la lectura y la votación como corresponde en cada uno de los apartados. Senador Juan Luis Castro. Sí, hemos conversado con los demás senadores de la comisión la alternativa razonable de poder coincidir en todo lo que ya está básicamente establecido de criterios unánimes y hacer las precisiones solo o los matices que cada senador quisiera hacer en aquellos puntos que pudieran haber diferencias. De modo tal de hacer una votación más racionalizada, como hemos tenido un largo tiempo de análisis del proyecto, y así dar tiempo, dar nuestros argumentos, por supuesto, pero en forma acotada, porque ya hemos trabajado el tema suficientemente y podemos precisar solo aquellas diferencias que pueden existir. Solo eso. Eso es lo que hemos conversado antes de usted llegar. Yo quisiera pedirle estrictamente al secretario cómo procederíamos a la votación y cómo sería entonces, objetivamente hablando, esa votación económica de la cual se hace mención, a efecto de que la gente que nos sigue tenga claridad respecto y entienda también la discusión y, por supuesto, la votación de este proyecto. Señora Presidenta, tal como había acordado la comisión, había habido acuerdo en una conversación. Llegaron ayer las indicaciones en la tarde presentadas además en tiempo y forma. Contienen 12 páginas
y contiene los acuerdos que previamente se conversaron entre la comisión y el señor ministro y el señor subsecretario. Respecto de esto, el senador Proens ha pedido votación separada del artículo 2, que está en las páginas 5 y 6, esto es el ad valorem, y la indicación al artículo 3, el número 10, respecto a las tasas, en la página 11. De todo el resto, los señores senadores han pedido que se vote inmediatamente y se puede hacer bien. O sea, las votaciones no separadas en un solo paquete, se votan al comienzo y después vemos la que hay de diferencia, que son solamente 2. O el subsecretario antes de comenzar la votación en relación a las indicaciones. Y sobre todo a mí me gustaría el subsecretario respecto al último documento. Sí, Muy sucintamente. sí, Presidenta, de nuestra parte, nada más agradecer por todo el trabajo previo que se ha hecho, que ha permitido ir afinando este proyecto, que sabemos que es un proyecto que tiene ciertos desafíos importantes para la industria y para el manejo de los recursos fiscales. Así que creo que es un esfuerzo que claramente valió la pena. Bueno, ahora vamos a tener la votación, pero de parte nuestra, por lo menos, yo creo que se ha visto toda la disposición del caso para poder ir contribuyendo a acercar esas posiciones y generar un nuevo royalty que incremente los recursos fiscales, que a su vez también puedan canalizarse en parte importante las regiones y comunas, incluyendo aquellas que se ven más afectadas por la actividad minera, y asimismo también poder invertir desde el Estado en materias que ayuden a diversificar la base productiva del país. Bien. Eso, Presidente. Gracias, ministro. Subsecretario. Sí, Presidenta, primero que todo, saludar a través suyo a todos los senadores y senadoras. Efectivamente, nosotros vemos esta mejor distribución que está planteada de los recursos recaudados por royalty, considerando que se logra llegar a un equilibrio en que la mitad de los recursos van destinados al gobierno subnacional a nivel municipal y la otra mitad va justamente pensando en lo que originalmente está destinado los recursos de aquello a través de las reglas del FNDR, que además es un instrumento conocido, validado por todos, que genera una distribución relativamente equitativa, pareja, pero sobre todo es un instrumento que da certeza, ¿no? Que le da certeza a todos, incluyendo a los gobiernos regionales. Por lo tanto, nosotros consideramos que estamos en un escenario óptimo, considerando todos los elementos que ustedes fueron planteando sucesivamente en cada una de las sesiones, ¿no? Sobre todo en materia de recaudación y distribución de recursos a través del Fondo Común Municipal, con la creación de estos dos instrumentos. El aumento de recursos nos permite llegar a prácticamente un universo muy amplio de comunas sin afectar por ello la distribución o una merma de la cantidad de recursos que inicialmente estaban destinados cuando estábamos hablando de los 70 millones de dólares originales, ¿no? Por lo tanto, vemos que el crecimiento es bastante significativo, los municipios en general se van a ver bastante beneficiados, un aumento porcentual considerable respecto a sus ingresos propios permanentes, por lo tanto estamos muy conformes con lo que se ha conseguido a propósito de los acuerdos tomados con ustedes como comisión. Muy bien, gracias, subsecretario. Comenzamos entonces la votación. Perdón, ministro, tiene la palabra. Sí, gracias, Presidenta. Hay hay una duda que surgió respecto de las indicaciones y lo que está establecido en las minutas, que es respecto a la distribución en el tiempo de los recursos para el Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo. Dado que nosotros, luego de haber acordado, ¿cierto?, la fórmula de distribución, le dimos la misma temporalidad que teníamos en el proyecto como venía de antes, que era con un monto algo menor el 2025 y después un monto estable de ahí para adelante. No sé si tiene ahí la cifra. Eso. Claro. O sea, el 2025 tenía un aporte anual de 205.000 UTA.
La verdad es que esto, el origen de esta gradualidad tenía que ver con una evaluación de la capacidad de los gobiernos regionales para invertir los recursos. Pero como sabemos, ¿cierto? Una de las cosas que hemos señalado respecto de este aporte es la posibilidad de trasladarlo de un año para otro, o sea que no es obligación gastarse todo el primer año y, ¿cierto?, lo que no se gasta se puede acumular para el año siguiente. Y además también revisando la distribución en el tiempo de la recaudación. La verdad es que la recaudación del 2025 es la misma del 2026, la recaudación del royalty en general. Así que nosotros no tendríamos problema en mantener el monto de 275.000 UTA parejo desde el 2025 al 2027. Entonces no sé si eso podría incorporarse como una modificación al referéndum. Pues, se puede aprobar con modificaciones la propuesta presentada por el Mire, Ejecutivo. yo creo que para mejor investigaciones que se están planteando ahora. Creo que para mejor entendimiento yo creo que nos hemos dispuesto todos a votar hoy día royalty. Y porque si no, ¿cuáles serían entonces las que tenemos de acuerdo? Todo el resto. Todo el resto está de acuerdo, propongo salvo dos. Que la vayamos leyendo y como no hay intervención estamos de acuerdo, Y vamos lo a que ha aprobar. planteado el señor ministro de Hacienda es formular una modificación a En los una plazos. que ya tienen hecha y que han presentado. Pero bueno. Ese artículo cuarto, quinto transitorio, ¿no? Cuarto transitorio. Es solamente una modificación cuarto transitorio. No, yo prefiero, a los colegas les pido comprensión en ese sentido. Yo creo que este es un proyecto que se modificó totalmente lo que venía de la indicación y yo preferiría ir dando indicación por indicación. La vamos leyendo, si no hay intervenciones, avanzamos rápido y tenemos claridad respecto a lo que estamos votando y cómo finalmente queda este proyecto y sale de esta comisión. Me parece más que por responsabilidad también procedamos de la misma manera que se hace en todas las comisiones y que se hace efectivamente de la misma fórmula. Así que estamos todos disponibles y si nos tomaremos el tiempo que sea el que corresponda. Procedamos a la votación entonces. La indicación número 1 de Su Excelencia el Presidente de la República para reemplazar el nombre del proyecto de ley por el siguiente: proyecto de ley sobre royalty de la minería. En votación. ¿Habría unanimidad para aprobarlo entonces? La indicación número 2 de Su Excelencia el Presidente de la República para agregar antes de la expresión artículo primero la expresión título primero. ¿Les parece? Aprobado. Indicación 3 también del Ejecutivo para reemplazar el artículo primero por el siguiente. La verdad es que aquí voy a pedir a la Comisión me dé facultades para ordenar esto porque ellos hicieron las indicaciones sobre otras indicaciones y no el texto, digamos, aprobado en general, pero eso se puede arreglar por secretaría y es normal. A ver, pero, porque- a ver, para entender. Se hicieron indicaciones en la indicación, pero no al texto que era la Es que indicación la última. indicación aprobada era un artículo único en votación general y que fue aprobado por la sala. ¿Ya? El resto no ha sido aprobado, ni por las comisiones. Y las Entonces, adecuaciones corresponderían al artículo único. Y tienen formular artículo primero, pero están haciéndose a la última modificación introducida por la comisión en el segundo informe. Pero eso es un asunto técnico que se puede arreglar por secretaría. Bueno, si no hay otras fórmulas, se hará así las adecuaciones que tengan que hacer para tener coincidencia con el texto total y las indicaciones que correspondan a las modificaciones que hacen a la última indicación. Perfecto. Entonces, el artículo primero de Su Excelencia el Presidente de la República para reemplazar el artículo primero por el siguiente. Establece un impuesto denominado royalty minero que se regirá por las normas de la presente ley. Los explotadores mineros se sujetarán a los componentes del impuesto contenidos en el artículo segundo y el artículo tercero o cuarto de esta ley. Aquí hay un problema en el artículo tercero o cuarto de esta ley. Según su nivel de... Según su nivel de ventas. Y los minerales explotados. No, es que como se leía, estaba como A ver, distintivo. comencemos de nuevo entonces la indicación. Los por favor. explotadores mineros se sujetarán a los componentes del impuesto contenidos en el artículo segundo y el artículo tercero o cuarto de esta ley, según su nivel de ventas y los minerales explotados. La suma de estos componentes corresponderá al royalty minero al cual se encuentra sujeto un explotador minero según corresponda.
Para los efectos de lo dispuesto en la presente ley, se entiende por 1. Explotador minero, toda persona natural o jurídica que extraiga sustancias minerales de carácter concesible y las venda en cualquier estado de producción en que se encuentre. 2. Producto minero, la sustancia mineral de carácter concesible ya extraída haya o no sido objeto de beneficencia en cualquier estado productivo en que se encuentre. 3. Venta, todo acto jurídico celebrado por explotador minero que tenga por finalidad o pueda producir el efecto de transferir la propiedad de un producto minero. 4. Ingresos operacionales mineros. Todos los ingresos determinados de conformidad a lo establecido en el artículo 29 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, deducidos aquellos que no provengan directamente de la venta de productos mineros, con excepción de los conceptos señalados en la letra D del número 4 del artículo 6 de la presente ley. Renta imponible. Renta imponible operacional minera ajustada, RIOMA. La renta líquida imponible de contribuyente determinada conforme a los artículos 29 a 33 de la Ley sobre Impuesto a la Renta y ajustada según dispone el artículo 6 de la presente ley. 6. Margen operacional minero. El cociente que coeficiente esto. Que resulte de dividir la renta imponible operacional minera ajustada por los ingresos operacionales mineros del contribuyente multiplicado por 100. Hay una indicación también del... Bueno, eso se pone en votación primero. Sí, yo quisiera solicitarle al ministro, a propósito de la adecuación de venta de acuerdo al segundo, tercero, cuarto, que nos explicara a lo mejor rápidamente, porque el resto son definiciones respecto al carácter general en la... Es el inciso segundo. La página... El inciso segundo del artículo segundo. primero. La página 2 del comparado. Se sujetará en el puesto contenido el artículo 2, 3 o 4 de esta ley según su nivel de ventas. Sí, gracias, Presidenta. El artículo segundo se refiere a la tasa ad valorem y los artículos tercero y cuarto se refieren a la tasa sobre margen minero, donde se distingue según nivel de ventas hasta 50.000 toneladas métricas, de entre 12.000 y 50.000 y luego de 50.000 y más. Ahí están los tramos, digamos, los rangos. Claro, así es. Perfecto. Los dos componentes. Sí. Y las adecuaciones que tiene que hacer la Secretaría, ¿habría acuerdo, alguna opinión respecto a esta indicación? Muy bien. Presidenta, me voy a abstener en esta... Usted se va a abstener. Sí. Después voy a dar mi fundamento, pero la Vamos verdad en, es que... vamos en la página 2 al no del hacerlo comparado como y la indicación al artículo primero. Perdón, Sí. senador Durano. El problema es que no hacerlo como lo habíamos dispuesto, obviamente que se hace más difícil poder enfocar la votación que cada uno tiene entre lo que estamos plenamente de acuerdo y lo que obviamente en mi caso nos abstenemos. Presidenta. Es que justamente, perdón, presidente, o sea, perdón, senador, lo que pasa es que efectivamente, si votamos el paquete completo, como se dice, las indicaciones donde hay acuerdo, hay aquí una contradicción respecto a la distinción que usted quiere la votación separada, porque está referida a dos temas distintos. Entonces, como están en la misma indicación, entonces al final es como... Permítame insistirle en el método original, que creo que ayudaría a que cada senador explicite dónde está la diferencia, porque ese es el propósito, para que no quede subsumido todo esto en un articulado donde pueden haber, incluso el público puede no entender. Todos, creo incluida usted, queremos apoyar este proyecto y solo hay dos cosas en las cuales hay una votación separada. Solamente hay dos aspectos que tienen que ir con los valores y con la tasa. Y ahí podemos desplegar cada uno su argumentación, porque todo el resto del articulado lo compartimos. Todos lo compartimos. Entonces, queremos simplificar para que se entienda además. Porque en el artículo por artículo tiene el inconveniente de que diluye la comprensión exactamente de dónde están aquellos dos puntos de diferencia. Y le da la fuerza. Y le da la fuerza a la argumentación de sí la contundencia de la mayoría que queremos, y ahí va a haber unanimidad, sacar el proyecto tal como viene. En cambio, podemos situar solo las diferencias y explicarlas en detalle para que se comprenda. Ese es el propósito de ponerlo de esa manera, para que así no haya una confusión, una complicación, que en el detalle, caso a caso, artículo por artículo, se va generando lo que está pasando, que es un poquito de enredo, confusión
en cuanto a la explicación de cada punto en particular. Por eso me Muy bien. permito insistir. Sí, gracias, senador. El senador Durana. Yo creo que el punto está en que uno valora el esfuerzo de la distribución y simplemente, en mi caso particular, lo que se refiere a tasa y carga tributaria, lo que me voy a abstener, no voy a votar en contra, sino que lo quiero fundamentalmente traspasar a la Comisión de Hacienda, para que se vean cuáles son los esfuerzos que se pueden lograr frente a una posición que tiene el Ejecutivo, que está marcada a una rentabilidad X, versus otros estudios que indican que este impuesto va a subir 10 puntos y nos va a dejar fuera de competencia. No estoy en contra del proyecto en general, pero al menos, como hay una segunda derivada que se va a focalizar en la Comisión de Hacienda, al menos quiero dejar esa parte, la señal, en torno a mi abstención, no en torno a mi voto en contra. Pero si nos vamos punto por punto, obviamente que tendríamos que tener al asesor permanente para no equivocarnos, porque aquí estamos en la segunda indicación, ya estamos hablando de la creación del impuesto, estamos hablando de una serie de situaciones que nos va a obligar obviamente a todo lo que tenga vinculación con materia tributaria a obtenerla. Y yo creo que ese no es el sentido de lo que nosotros habíamos logrado en el acuerdo de conversación antes que usted llegara, presidente. Gracias, senador Durana. Solo para justificar la fórmula, creo que no existe un mecanismo express que esté determinado por reglamento para votar un proyecto de tal relevancia. Segundo, yo sí entiendo, y yo en los 9 años que llevo en este Congreso, que cuando hay una indicación que modifica totalmente el cuerpo de la indicación original, creo que por la responsabilidad también de esta comisión, que a mí me toca presidir, efectivamente creo que es necesario revisar cada una de las indicaciones. Hay acuerdos, por cierto que la mayoría, y me parece muy bien que así se haga, pero también tenemos una responsabilidad de publicidad respecto a lo que estamos votando. Si nosotros votamos 10, 20, 30 indicaciones de manera unitaria, también de cierta manera impedimos que las personas que siguen este debate y que han seguido este debate sepan cómo quedan finalmente cada una de las indicaciones. Entonces creo que hay también una responsabilidad de publicidad que a mí me corresponde garantizar. Ahora, si eso significa más tiempo, creo que es nuestro rol. Aquí están todos los asesores. Si hay dudas respecto de alguna mención, alguna indicación que probablemente al final de todo este camino no esté suficientemente aclarada, es nuestra y mi responsabilidad generar que quede absolutamente claro lo que estamos votando. Lo que vaya a pasar en la Comisión de Hacienda no es mi responsabilidad. A mí me corresponde votar en la medida que estemos en los tiempos y que ojalá avancemos. Y si significa eso leer y aprobarlas todas o que haya un mecanismo, incluso lo vuelvo a reiterar, en donde con precisión nos digan cuáles son los articulados, cuáles estamos de acuerdo y podamos hacer a lo mejor un resumen a lo que se refiere y le podemos pedir a la Secretaría Técnica que nos haga el resumen. Podemos, si ustedes quieren avanzar más rápido, que sería a lo mejor un mecanismo alternativo. Presidenta, no vamos a tener inconveniente por el término de la sesión y no alcancemos a votarlo todo, si buscamos alguna fórmula y si a lo mejor lo conversamos ahora, porque han manifestado claridad los senadores que hay un par de temas, uno o dos temas, ahí no estoy tan seguro, en los que ellos no estarían de acuerdo, pero además va por el lado de la atención. No sé si uno o dos, yo ahí estoy confundido, pero los demás están todos de acuerdo. Entonces eso, porque no vamos a llegar al término de la sesión y la intención no es dilatarlo para No, por supuesto. Tenemos hasta el momento Presidenta. 5 minutos para poder votar. Si hay voluntad, podemos sumarle 15 minutos, tendríamos 50 minutos, a lo mejor alcanzamos. Yo no sé, pero no tenemos un plazo fatal, senador. Y si hay que citar a otra sesión, se citará. Aquí yo creo que aquí corresponde revisar el proyecto, las indicaciones que correspondan y discutirlo, si es que hay que discutirlo y si no exponer nuestras posiciones. Presidenta, ¿me permite? ¿Podemos concordar en ello? Mire, lo que vimos recién es el mecanismo de cómo se aplica, pero el artículo segundo es el que nos dice el cómo se va a cobrar esto. Entonces, si nosotros empezamos a mirar
la fórmula, el mecanismo con que el Ejecutivo hizo esto para poder llegar al artículo segundo, que es el que realmente pesa, nos vamos a enredar porque vamos a votar abstención en una y nos vamos a obligar a mantener eso en el artículo segundo. Entonces, aquí lo verdaderamente importante es el artículo quinto de las indicaciones, en donde explica lo que es el ad valorem, donde explica las tonelajes y todas esas cosas. Pero lo otro es meramente informativo para nosotros. Perfecto, entonces ahí tenemos un método a lo mejor del artículo 1 al 4, votar unificados esos 4 artículos, ahí hay una propuesta clara, pero cuando se dice hay solo 2 que están y no se nos menciona el nombre, yo también quiero hacer el punto de la Secretaría, ¿cuáles son los artículos? Entonces, con definición y claridad, que estaríamos absolutamente de acuerdo, cuáles son los que vamos a votar específicamente de manera separada, y podríamos incluso empezar con los de materia separada y los otros ir de acuerdo a las indicaciones y a los temas, comillas, irlos votando, como se dice, de manera conjunta. Pero eso es una propuesta de método, es una propuesta de votación. Sí, las propuestas de votación no son únicas, hay diversas propuestas Exacto. de votación. Ya, entonces la propuesta de votación que yo formulo derechamente para que salga hoy el proyecto de royalty minero es que se definan exactamente cuáles son las votaciones separadas pedidas, son 2, entiendo yo, y el conjunto del resto se agrupen en una sola votación en la cual estamos todos de acuerdo. Así de simple. Eso es lo que yo propongo para que salga hoy el royalty. Después hará las adecuaciones, secretario, se publicará todo, pero yo sugiero un llamado a la simplificación. Mire, ¿sí? yo voy a Para que suspender esto un se minuto la sesión para que respecto a las propuestas nos pongamos de acuerdo. Porque las conversaciones previas a la formalidad de esta comisión las desconozco y me parece que formalmente pudiéramos nosotros coordinar un método de votación que estemos todos de acuerdo, que avancemos con las responsabilidades que a mí me convocan como presidenta para que haya claridad respecto a la gente que nos sigue, de lo que estamos votando, lo que no estamos votando. Y respecto a los tiempos, yo quiero ser muy enfática, ministro, con usted presente. Hemos tenido largos meses de discusión, hemos logrado importantes acuerdos, pero también tenemos tiempo para poder votar como corresponde este proyecto. Y en eso, obviamente que vamos a darle la celeridad que corresponde. La semana pasada no pudimos votar y no fue una atribución de esta comisión, fue porque las indicaciones no habían sido presentadas. Entonces creo que hoy día que están presentadas, no podemos tener, y yo de verdad que quiero ser muy enfática en esto, mi responsabilidad me convoca a no tener una indicación de esta magnitud, ni la importancia que tiene este proyecto de manera súper expresa. Entonces vamos a suspender. Y le pedimos, no sé, a la grabación que detenga y los asesores para formular Televisión del la Senado, fórmula de votación. suspender la transmisión. Televisión del Senado, la presidenta ha ordenado suspender la sesión momentáneamente. Dejar de Recording stopped. Recording in progress. Sí, presidenta. Muy bien, retomamos entonces la votación. Hemos convenido en votar aquellas indicaciones de acuerdo a los numerales que están contenidos en la indicación al artículo 2, numeral 5, que es referido al ad valorem, 5 y 6, indicación al artículo 3, el número 10, en referencia a las tasas. Ambos se van a votar de manera separada, van a ser las que vamos a revisar ahora, luego se va a votar por temáticas que están contenidas en el resto de las indicaciones, donde hay un acuerdo y hay mayoría en que podamos votarla conjuntamente, y luego se explicarán
obviamente su contenido, y finalmente las indicaciones que han sido presentadas por los senadores y senadoras autores, y por supuesto integrantes algunos de la comisión. Bueno, procedimos entonces, secretario. Señora Presidenta, de acuerdo a lo que usted ha señalado, correspondería votar en primer lugar en la página 5, sus señorías, el artículo 2, y la página 6 está el número 5. 5 al balón, ¿eh? La página 6. Ahí está el artículo tal como quedaría, le voy a dar lectura, digamos. Establece un componente ad valorem del royalty minero con una tasa de un 1% sobre las ventas anuales de cobre de los explotadores mineros, cuyas ventas anuales sean superiores al equivalente de 50.000 toneladas métricas de cobre fino. Cuando en un ejercicio comercial la renta imponible operacional minera ajustada resulte negativa, el componente del valor a pagar corresponderá a la cantidad positiva que resulte de restar al componente ad valorem determinado según el presente artículo el monto negativo de la renta imponible operacional minera ajustada. Ofrezco la palabra respecto a este artículo, esta indicación al artículo 2. Tome la votación entonces, señor secretario. Votación, señora Presidenta. Senador Pons. A favor. Senador Durana. Abstención. Senador Velázquez. A favor, señor secretario. Senador Castro. A favor. Señora Presidenta. A favor. Resultado de votación. Se aprueba la indicación número 5 al artículo 2 por 4 votos a favor y una abstención. Muy bien, entonces, aprobado. A continuación corresponde en la página 11, sus señorías. 11. En el artículo 3, la indicación número 10 de su excelencia el presidente de la República para reemplazarlo por el siguiente. Artículo 3. Los explotadores mineros cuyas ventas anuales provengan en más de un 50% de cobre y superen el valor equivalente a 50.000 toneladas métricas de cobre fino, quedarán sujetos al componente del royalty minero denominado componente sobre el margen minero, aplicado sobre la renta imponible operacional minera ajustada del explotador minero. La tasa estará determinada según el margen operacional minero del respectivo ejercicio, de acuerdo con las siguientes reglas. 1. Si el margen operacional minero es igual o inferior a 20, la tasa aplicable ascenderá al 8%. Cuando el margen operacional minero sea superior a 20, igual o menor a 45, la tasa será el resultado de aplicar, hay una ecuación ahí, y luego dice en este caso la tasa efectiva máxima no superará un 12%. 3. Cuando el margen operacional minero sea superior a 45 e igual o menor a 60, la tasa será el resultado de aplicar la ecuación que indica, en este caso la tasa efectiva máxima no superará un 26%. 4. Cuando el margen operacional minero sea superior a 60, se deberá aplicar una tasa de 26%. El componente sobre el margen minero no será aplicable cuando la renta imponible operacional minera ajustada determinada en un ejercicio sea negativa. Ofrezco la palabra respecto a la indicación del artículo 3. Senador Durana. Sí. Ofrezco la palabra, no sé. Ok, hablo cuando se fundamenta el voto. Perfecto. No sé si el ministro quiere hacer alguna observación a esta indicación. No, perfecto. Entonces, en votación. En votación, la indicación número 10, correspondiente al artículo 3, senador Proens. Presidenta, yo me voy a abstener en este punto porque creo que, de acuerdo a todos los estudios que hemos recibido de diferentes entidades, nos dicen que la tasa va a quedar por sobre lo que nos dice el Ejecutivo, y ante eso yo voy a nuestra región más allá que impuesto la fuente laboral asegurada con respecto a que no cierren empresas con esta materia. Así que mi voto es abstención. Senador Durana. Muchas gracias, presidenta. La verdad es que no he llegado a la convicción de que efectivamente
la carga tributaria vaya en el sentido correcto con los espacios que verdaderamente existe para aumentar la recaudación minera. Esto va a tener una tasa de tributación superior. Los estudios o los supuestos que nos ha fijado el Ministerio de Hacienda y el estudio Jorrat-Cepal versus otros estudios que hemos tenido a la vista son bastante diferentes, en donde la carga tributaria que establece el gobierno versus la que finalmente establecen los otros estudios habla aproximadamente de 8 puntos de diferencia. Si bien la suma de las tasas no es el incremento, pero sí nos da una indicación de cuál es la importancia de este royalty, porque no es menor pasar de un rango de 5 y 14% a un 8, 26% y además un 1% de las ventas de ad valorem. Además, obviamente, hay que considerar una metodología de flujo descontado a valor presente, lo cual obviamente sirve para medir rentabilidad. Otros estudios, la carga tributaria la establecen fundamentalmente entre el gasto total y el resultado operacional. Los beneficios de la depreciación están sujetos de acuerdo a cada industria y por lo tanto cuando se hace el cálculo y pagan bajo el sistema tributario lo hacen sobre el que efectivamente resulta y no sobre supuesto. Por lo tanto, me voy a abstener de esta votación fundamentalmente por la forma en cómo ha sido la discusión de este proyecto, quizás la importancia de que efectivamente podamos alcanzar este 0.42% del PIB en su recaudación, el esfuerzo en la distribución, pero creo que efectivamente, como viene una segunda mirada en la Comisión de Hacienda, ojalá se puedan acercar estas posiciones. Abstención, Presidenta. Senador Velázquez. Yo voto a favor de este artículo y si me permite, Presidenta, yo diría que los dos modelos que nos presentó el Ejecutivo son claros y que estamos lejos de dañar a las compañías mineras. No es el ánimo, es importante eso yo creo, porque acá se ha dado como un debate en ese sentido. No hay ningún ánimo y si esperamos que sea la Comisión de Hacienda, ojalá que sea para aún mejorar más, pero en ningún caso para tijerear lo que vamos a aprobar acá. Yo creo que es bien importante aquello, porque si no, estamos aprobando, ¿cierto?, el financiamiento, la distribución en las comunas, pero mañana nos podemos encontrar con una buena sorpresa. Ojo que la Cámara de Diputados, y la Cámara de Diputados la vemos bastante aleonada, se aprobó un 3% en este caso del componente que entendemos como ad valorem. 3%, acá estamos en el 1% y esto entiendo que en el peor de los escenarios vamos a una comisión mixta. Entonces, yo diría que es importante para que luego cuando conversemos con nuestro respectivo equipo podamos transmitir aquello. Además, lo señala por allí, dice que el componente sobre el margen minero no será aplicable cuando la renta imponible operacional minera ajustada determinada en un ejercicio sea negativa. O sea, se garantiza por todos lados también. Es importante tener presente aquello porque no podemos correr riesgo alguno, dejar espacio alguno para que en algún momento se cuestione lo que estamos aprobando, ya que nos pueda decir, a ver, cómo vamos a estar socializando las distribuciones que reciben las comunas mineras, las regiones, pero la fuente de financiamiento está tambaleando. Ojo con aquello. Así que espero que, por supuesto que son legítimas todas las dudas que se plantean acá, pero que no haya ningún otra arista que se abra por ahí. Yo voto a favor, señor secretario. Senador Castro. Sí, la verdad es que yo primero quiero felicitar al Ejecutivo, al Ministro de Hacienda, al Subsecretario de Desarrollo Regional, a la Ministra de Minería, a todos los que han participado. Este ha sido un proceso bastante largo y no hay que olvidar de que es parte de la reforma tributaria. Y aquí se pretende, por fin, dar un paso significativo que ya, como decía mi predecesor, senador Velázquez, desde la Cámara de Diputados, los que estábamos allí, teníamos una expectativa superior incluso a lo que podíamos imaginar sin evaluar lo que el acontecer económico, la coyuntura mundial y doméstica nos ha indicado para el país. En ese contexto, yo voy a votar responsablemente a favor del gobierno, pero hago ver que hay una cierta polémica que tiene que ser dilucidada en algún minuto, que tiene que ver con
el diseño propiamente tal de qué se entiende por la tasa efectiva, que ha sido materia de opiniones. Aquí vino el profesor Lago, vino la comisión de expertos, y claro, uno no diría que son gente que tenga un interés particular en el tema, pero hay visiones y visiones que de pronto colocan de algún modo la competitividad también en un rasgo de incertidumbre para el futuro. Y en ese sentido, yo creo que es clave que, dada la evolución que va a tener el mercado del cobre, la antigüedad que tienen los yacimientos, los compromisos medioambientales que tiene la empresa, esto tiene que ser mirado. A esto le queda bastante todavía. Le queda Hacienda, que tiene que tener su mirada, y le queda la Cámara de Diputados y la Sala del Senado previamente. Entonces, yo estoy por la fórmula del Ejecutivo, la respaldo fidedignamente, pero creo que estos dos aspectos, lo que se considera la tasa efectiva con la comparativa internacional, el concepto, y la fórmula, pueden tener eventualmente las variaciones que se pueda estimar del caso en la evolución que tenga la tramitación de este proyecto para mejorarlo, no para empeorarlo. Y en ese ánimo apoyo decididamente este royalty, Presidenta. Voto a favor. Señora Presidenta. Sí, bueno, no por casualidad es que estas votaciones separadas implican las diferencias que se han tenido en la discusión de este proyecto en general en el seno de esta comisión. Si bien valorar efectivamente todo el esfuerzo que ha hecho el Ejecutivo en el sentido de, no quiere decir conceder, sino que de cierta manera escuchar y rediseñar tal vez el proyecto en el sentido de que aquellas aprehensiones y afecciones que pudieran tener impacto en la competitividad, por ejemplo, en la inversión futura, fueran considerados a propósito de las indicaciones y las conversaciones y las discusiones que hemos tenido, tanto el Ejecutivo como en su efecto y para las consecuencias de aquello en la subdere, pero evidentemente dentro de lo que ha sido el trabajo nuestro de la comisión. Sin duda que menciono aquello porque la tasa impositiva es justamente una fórmula que no a todos nos dejó convencidos, si bien entendimos y el ministro se dio a la tarea de explicar que efectivamente la fórmula diseñada y usada no afectaba más allá de lo propuesto. Hay todavía pendiente tal vez el tema de cómo entramos y cómo se vislumbra nuestra futura competitividad en relación a los países tanto cercanos y por supuesto a otros. Yo en ese contexto, al igual que lo ha dicho el senador Castro, creo que aquí existe el componente técnico suficientemente sustentado por el Ministerio que avalan la aprobación de este método y esta fórmula, sin perjuicio que somos la Comisión de Minería y Energía y que obviamente Hacienda va a presentar, no me cabe la menor duda, algunas otras inquietudes, por decirlo de alguna manera. A mí me parece totalmente atendible lo que dice el senador Velázquez. O sea, creo que aquí hemos hecho un esfuerzo grandioso de poder generar un acuerdo que ya se visualiza absolutamente mayoritario, y entendemos que en esa responsabilidad que tenemos de entregar y generar un efecto económico que vaya prioritariamente a las regiones afectadas por las consecuencias negativas de la minería, pero también afectada a lo que significa obviamente lo positivo de la inversión, no solo a nivel de regiones que tienen minería, sino que también en el resto de las regiones está suficientemente garantizado. En ese contexto, a mí me parece que es de tal consecuencia votar a favor, porque tal cual lo decíamos la semana pasada, aquí hay una recaudación que es la que todos queremos y que va a impactar positivamente, yo diría, a la totalidad de las comunas y las regiones del país. Eso hace que nosotros seamos consecuentes también en la votación, y en ese contexto mi voto sin duda es a favor de esta indicación y lo que referencia obviamente a este artículo. Resultado de la votación: 3 votos a favor y 2 abstenciones. Se aprueba la indicación y el referido artículo. Continuando con la votación, entonces no tendríamos más, o tenemos otra. No hay más votaciones no hay, divididas. No hay votaciones correspondería en este momento dar lectura a un documento presentado por el Ministerio de Hacienda que da cuenta del contexto respecto al cual son aprobados el resto de las modificaciones formuladas, que son resultados de los acuerdos consensuados en esta comisión en sesiones anteriores. Si me permite, Presidente, solamente para ordenar la votación un segundo, porque me falta, tengo que distinguir entre razón ejecutivo y senadores para dar rechazados.
Entonces, damos unos minutos a la Secretaría para que se pueda ir acomodando y desde luego, si prefiere el ministro, sus asesores, dando lectura a las temáticas respecto a los numerales contenidos, las indicaciones, para que la vayamos explicando y las vamos votando, como se dice, conjuntamente, de acuerdo a los temas. Así que le deseo la palabra, ministro, o a su asesor en la fórmula que usted señale. Gracias, presidenta. Entre el artículo primero y el artículo 10 son los artículos que regulan la aplicación del royalty minero. El primero contiene las definiciones de la ley, para la aplicación de la ley, incluyendo las de explotador minero, producto minero, venta, ingresos operacionales, se leyó hace un momento. ¿Cierto? Y son definiciones que básicamente replican las que están contenidas en el actual impuesto específico de la minería. El artículo segundo y tercero ya se discutieron y se votaron. El artículo cuarto es el que establece las tasas con las cuales se aplica el componente sobre margen de los explotadores mineros, distinguiendo entre los explotadores con ventas entre 12 y 50.000 toneladas métricas de cobre fino y con ventas mayores a 50.000 toneladas de cobre fino. El artículo quinto regula la manera en que se determina si los explotadores mineros quedarán sujetos a los artículos segundo, tercero y cuarto, usando las definiciones contenidas en la ley de impuesto específico de la minería, en particular respecto a normas de relación y cómo se determina el valor de una tonelada métrica de cobre fino. El artículo sexto define la renta imponible operacional minera ajustada, que es la base imponible del componente sobre margen minero, y se usa o se replica el procedimiento que dispone el actual impuesto específico de la minería, sobre la base de una serie de deducciones y agregados para llegar a la misma base con la cual se trabaja hoy día. El artículo séptimo determina el régimen de pagos provisionales mensuales, este es todo un impuesto anual, pero que está sujeto a PPM. El artículo octavo determina que el impuesto se devenga de manera anual, lo que acabo de decir, y debe ser declarado y pagado en la operación renta, ¿cierto? Haciendo las deducciones de los PPM que se hayan ido enterando en el curso del año. El artículo 9 modifica el encabezado de excepciones para excluir explícitamente el royalty, la pequeña minería, minería artesanal y pirquineros. Y finalmente el artículo 10 establece que en lo no previsto por esta ley regirá las disposiciones del Código Tributario. Eso es toda la regulación de la aplicación del impuesto. Luego del artículo 11 al 15 están las normas sobre distribución de los recursos a regiones y municipios. Entonces el artículo 11 crea el Fondo Regional para la Productividad y Desarrollo, a beneficio de los gobiernos regionales, que, como señalaba recién, se distribuiría de acuerdo a las reglas del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. El artículo 12 modifica artículos de la Ley de Impuesto a la Renta para hacer ajuste de texto de coherencia normativa. El artículo 13 contiene la armonización de la ley que crea la Comisión Chilena del Cobre. El artículo 14 modifica el DFL número 1 del 2006 del Ministerio del Interior, que fija el texto de la Ley Orgánica de Municipalidades, creando los dos fondos de beneficio municipal que se proponen en esta ley. Primero, el Fondo de Comunas Mineras, en favor de las comunas pertenecientes a regiones mineras, donde se ubiquen las actividades asociadas a explotadores mineros, incluyendo refinerías, fundiciones y yacimientos y puertos cuya actividad principal esté asociada a la minería, así como de relaves tanto activos como abandonados que puedan generar un impacto significativo en la población. Luego se crea el Fondo de Apoyo para la Equidad Territorial en beneficio de las comunas más vulnerables del país, definidas como las que presentan mayor dependencia del fondo como municipal. El artículo 15 modifica el decreto 2003-85 sobre rentas municipales, consistente con lo anterior. Se establece que el aporte fiscal al fondo municipal va a estar compuesto, además de los recursos existentes, por el Fondo de las Comunas Mineras y el Fondo de Apoyo a la Equidad Territorial, lo que asegura la adicionalidad de estos fondos, ¿cierto? Que no se van a compensar con reducción de otra cosa.
se explicita que tanto el Fondo Comunas Mineras como el Fondo de Apoyo para la Equidad Territorial serán de libre disposición y podrán acumularse de un año a otro, que es son las otras reglas, ¿cierto?, para el manejo de los recursos que concordamos en las reuniones anteriores. Luego se regula el aporte del Fondo de las Comunas Mineras, con un arma de publicidad y control sobre el uso de los recursos que establece la Subdere, que Subdere y el Congreso deberán ser informados sobre el uso de los recursos, establece cuáles son los criterios para hacer la distribución y finalmente se regula el Fondo de Apoyo para la Equidad Territorial, señalando que el universo al que busca llegar es el de comunas beneficiarias con mayor dependencia al fondo municipal o que pertenezcan al grupo con menores ingresos propios a nivel nacional, que es la combinación, ¿cierto?, que discutimos en una reunión anterior. Y por último, se regula la forma de pago de los fondos de comunas mineras y de apoyo a la equidad territorial, estableciéndose pagos 4 veces al año. Luego los transitorios, el primero transitorio establece la vigencia de esta ley desde el 2024. El artículo segundo transitorio regula la entrada en vigencia del régimen de pagos provisionales mensuales. El tercero transitorio establece que se van a mantener los contratos de invariabilidad tributaria hasta que expiren. El artículo cuarto transitorio es el que establece cómo va a entrar a operar el Fondo Regional para la Productividad del Desarrollo, donde está la modificación que conversamos hace un momento. Y en el artículo quinto transitorio establece que el Fondo de Comunas Mineras y el Fondo de Apoyo para la Equidad Territorial entrarán en funcionamiento en el año 2025 con los recursos que se aportarán entre los años 2025 y 2027. Eso sería un resumen sucinto. De todas. De todas, teniendo claro, ¿cierto?, que en el caso del artículo cuarto transitorio habría la modificación para dejar el aporte parejo en 275.000 UTA del año 2025 al 2027. Muy bien. Secretario, entonces, tomamos la votación. Señora Presidenta, de acuerdo al contexto explicado por el señor Ministro, corresponden que se voten las siguientes indicaciones presentadas por el Ejecutivo: la número 3, la número 14, la número 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34. En votación. En votación, entonces. A favor. Senador Durana. A favor. Senador Velázquez. A favor, secretario. Senador Castro. A favor. Presidenta. A favor. Resultado de la votación: 5 votos a favor, ninguno en contra. Aprobadas las indicaciones. A continuación, hay una serie de indicaciones presentadas por los parlamentarios. Estos son las números 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 17 y 21 presentados por el CETO. Y 35 presentados por el senador Velázquez. ¿Las retira su señoría? Sí, presidente. Muy bien. Muy bien. A continuación está la indicación número 15 de la señora presidenta. Sí, yo la voy a retirar porque además se entiende subsumida en la última destinación que se hizo a propósito de las modificaciones que le planteamos al subsecretario. Así que igualmente la retiro. Con la aclaración y la constancia de la señora ministra, perdón, nuestra señora presidenta, se aprueba. La indicación 35 corresponde al senador Juan Luis Castro y la senadora Yasna Proboste. Igualmente la retiro. Retirada. Muy bien, entonces ha sido aprobado el proyecto. Queremos agradecer en estos escasos minutos la disposición, el trabajo permanente de los asesores, también de los integrantes de la comisión. Y a ver. La número 35, el senador Castro Prieto, y Yasna Proboste. Por lo tanto, habría que rechazarla, digamos. Como consecuencia de la votación. Bueno, entonces se entiende la 35. Consecuencia del aprobado se rechaza. Rechazada. Entonces, como decíamos, agradecemos la disposición, le hemos dado término a la discusión de este proyecto, que esperamos, como bien decía, no sufra los tijeretazos en la Comisión de Hacienda, que los destinos de los recursos vaya efectivamente a las comunas más vulnerables, que es uno de los puntos más
digamos yo, consensuados y elementales de lo que ha sido parte de esta discusión. Y por supuesto, sin más, habiéndose aprobado entonces el proyecto. Presidenta, agradecerle. Con el senador Castro fuimos integrantes de la Comisión de Minería en la Cámara de Diputados. Entonces, agradecer al ministro por el valor y su equipo que le entregó a la propuesta, que en cierta medida ahorró tiempo al gobierno con la indicación, que además recogió el corazón del proyecto de royalty minero, la distribución de la zona, además el valor que se le entrega hoy día como principio, además como principio rector probablemente el gobierno del presidente Boric, valorizar los recursos naturales, que la presidenta lo ha sostenido permanentemente. Así que en ese sentido estamos conformes, creo que es un paso y se abren puertas probablemente para otras iniciativas similares a esta. Gracias, presidente. Las dos coaliciones del gobierno apoyadas. Muy bien, entonces despachado el proyecto, pasa entonces a la Comisión de Hacienda. Gracias. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, senadores. Oye, primera votación tan express. Ha conseguido amplio apoyo. Que no nos vaya a encontrar